¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una noche más, hablando acá de cine junto a mi amigo Pancho en 70 milímetros. ¿Cómo estamos, amigo? Así es, pues una noche más, muy bien, por supuesto, harto frío, porque el clima ya oficialmente hemos entrado a un periodo de mucho frío y por eso es que una buena chimenea siempre acompaña bien ahí atrás. Así que, no, pero completamente preparado, como siempre en todos estos programas, para poder charlar un buen rato. Sí, la noche de hoy, nunca mejor dicho, la noche de hoy, porque vamos a estar hablando de la noche de Halloween, como se conoció por acá, La noche de en Halloween. dos versiones, ¿no? La original del año 78, dirigida por el bueno de John Carpenter, y su secuela, que salió 40 años después, Halloween 2018 de David Gordon Green. Así Eh, es. sí, cuéntanos un poquito acerca de quiénes actúan en la película, danos la ficha de rigor de todos los días que llevamos acá revisando películas. Bueno, en el caso de Halloween de 1978, como bien mencionabas, está dirigida y coescrita por John Carpenter. John Carpenter, por supuesto, es un nombre importantísimo, icónico, leyenda dentro de lo que es el género de terror, uno de los directores más importantes de la década del 70 y el 80 en particular, estadounidense, por supuesto, nacido en la ciudad de Nueva York. Y esta película de 1978 está coescrita por la productora Debra Hill y está protagonizada por una debutante, Jamie Lee Curtis, en esos tiempos, y también Donald Pleasence, que obviamente tiene una presencia muy importante en la película. Y bueno, Halloween, por supuesto, yo creo que es en estas fechas una de las películas más icónicas de todo el género de terror, con la presencia de Michael Myers dentro de este género del slasher, ¿no? El clásico Ujú. asesino que va persiguiendo personas. Entonces, eso ocurre en el caso de la versión de 1978 y bueno, para adentrarnos un poquitito más en la del 2018 de forma general, porque ya vamos a hablar de ella, por supuesto. eh, Nuevamente una película slasher, pero esta vez dirigida por David Gordon Green y coescrita por Danny McBride, quien es un actor principalmente de comedia, y eso fue una mezcla bastante extraña, ¿no? Como ver ese tipo de personaje involucrado en la saga de Halloween, pero bueno, fue una película entonces del 2018 que viene a ser secuela directa de esta primera parte del 78 y está protagonizada nuevamente por Jamie Lee Curtis y Judy Greer en los papeles más principales. También está Will Patton dentro del elenco. Así que se mantiene entonces este hilo conductor, al menos en el caso de Jamie Lee Curtis. Pero vámonos obviamente a la original, al clásico de clásicos, 1978, La Noche de Halloween, una película por supuesto de terror, bueno, independiente porque no tiene un gran presupuesto. Bueno, ¿qué opinas? Chuta, ¿Qué se puede a hablar de ver, la película? bueno, hablar de Halloween es hablar de una película seminal, es una película fundacional en muchísimos aspectos. Lógicamente, su aspecto más directo es que es la que habitualmente se le considera como la que origina, ¿no? Este subgénero dentro del terror que es el slasher, un subgénero que está bastante... A veces se tiende a confundir, ¿no? Y también está la pregunta, la típica pregunta, ¿es realmente Halloween la primera película slasher o antes ya existían otras anteriores, ¿no? Mira, desde Claro, mi punto de vista, es bien complejo decirlo, ¿no? Pero habitualmente se considera Halloween como la primera película slasher simplemente porque fue también la primera película en donde se generó un impacto sustancial y fue la que despuntó, la que fue, digamos, la piedra de toque, la pistola que disparó, de la bala de todas las películas posteriores y de todos los años 80 hasta mediados de los 90, diría yo, de películas de asesinos enmascarados y con, bueno, una cuchilla o con una picota o con un machete, ¿no? claro. Distintos objetos cortopunzantes, ¿no? Entonces habría que empezar a tratar de definir un poquito cuáles serían como los códigos, las claves de este subgénero del slasher y ver si es que otras películas, por ejemplo, anteriores lo han tenido, ¿no?
Bueno, por ahí se mencionaba también esta película de Bob Clark que salió unos 4 años antes que se llama Black Christmas, donde la verdad es que la otra vez te había mencionado de Margot Kidder que estaba por ahí Ujú, en esa película. Y claro, esa película uno la ve ahora y dice, bueno, esta película también tiene todos los componentes que podría tener perfectamente un slasher, pero bueno, la verdad es que pasó bastante desapercibida. Y si pasó desapercibida, no logra el calado necesario, simplemente quedan ahí, ¿no? No es la primera vez que suceden cosas por el estilo. Por ejemplo, si hablamos de El Halcón Maltés, que siempre se menciona como la primera película de cine negro, ujú. bueno, tenemos El extraño del tercer piso, que también es una película anterior, un año antes, que también tiene todos los elementos de cine negro, pero nuevamente pasó desapercibida, no logró tener el impacto necesario para eh, impulsar un género, ¿no? Entonces, siempre se consideran a estas películas como las precursoras de, digamos, como la punta de lanza de algo. Entonces, claro, podría ser que encontremos unos slasher por allí perdidos, ¿no? Que uno podría decir, mira, esta película también tiene todos los elementos necesarios, todos los códigos del slasher, pero es esta Halloween, la que marca el inicio y marca un subgénero que reinó durante todos los 80 hasta mediados de los 90, sobre todo, bueno, en el plano del terror, ¿no? Obviamente se hacían otras películas que trataban de otros temas, pero este subgénero estuvo ahí pegando sumamente fuerte. Y bueno, a ver qué podría yo opinar de esta película. Digamos, bueno, es una película que está protagonizada por una gran actriz que en ese momento, como tú dijiste, era debutante, tenía 19 años cuando estaba filmando Mm, esta película. ¿Quién se iba a imaginar que después se iba a transformar en una tremenda actriz de primera fila, que hoy en claro, día queremos que esté más presente? Ha estado últimamente presente, ¿no? Eso es muy bueno, ¿ya? sí. Se ha visto presente, entonces, por ese lado, genial que se haya podido recuperar su figura, ¿no? Como actriz y todo el tema. Llegando incluso Eh, a ganar el premio Oscar, ¿no? Que fue todo un tema igual claro, claro, o sea, en yo creo su que fue paso por también la un premio teatral. por su trayectoria, ¿no? O sea, también Claro, ahí va sí, mucho pues sí, de eso una carrera y enorme. sí. Y más encima comenzando en este tipo de películas, la reina del grito le fue, digamos, llamada así, gracias a Claro. este films. Entonces, encuentro que esta es una de las películas que son imprescindibles dentro del género. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando de esta película, yo creo que largo y tendido, no sé cuánto nos va a durar este programa, porque de aquí hay muchas cositas que sacar. ¿M? Claro, sí. Y bueno, a ver, más claves de la película. Por ejemplo, ya mencionaba la de Bob Clark. Muchos también mencionan por ahí que la película, la abuelita de esta película sería Psicosis, ¿no? Y yo creo que sí es verdad, porque sí tiene muchísimo de Psicosis. Mm, Bueno, homenaje a Psicosis los tiene, y los tiene porque John Carpenter también así lo hace saber, así, pero digamos, de forma evidente, ¿no? O sea, Janet Leigh, que es la protagonista, la que hace de Marion en la película de Psicosis, es la madre de Jamie Lee Curtis, o sea, ya partiendo por eso, o sea, hay una, sí. hay una ligazón, ¿no? Parental. Y también el personaje ¿cómo se llama? Sam Loomis, ¿no? El personaje de Sam Loomis, Ujú, que es el nombre del esposo de Marion en Psicosis. O sea, está totalmente referenciada a Psicosis acá. ¿Para qué decir, no? Escena ducha y todo el tema, ¿no? Que, claro. que va por ahí, por ese palo, digamos, por el palo de Psicosis. Ahora, Psicosis sería considerado un slasher. No sé, yo diría asesino en serie, ¿va? Porque es distinto. Es distinto Sí, decir asesino en serie que slasher. El slasher básicamente es cortar, ¿no? Porque viene de slash, que significa puñalada o cortar. Por lo exacto. tanto, no necesariamente un asesino en serie tendría que ser protagonista de un slasher. ¿M? Ujú, En Psicosis se da, ¿no? Pero no sé si Anthony Perkins calzaría dentro de un slasher como hoy día lo conocemos, ¿no? Hay muchas claves que se empezaron a desarrollar a partir de Halloween que no están presentes en Psicosis.
por ejemplo, el hábito que generalmente tienen los asesinos seriales de slasher de matar adolescentes principalmente, o que Claro. estén en lugares retirados, ¿cierto? Como en un campamento, sin adultos, tomando cerveza, fumando marihuana, ¿no? Son como esos Claro. los típicos tópicos, ¿no? Los tópicos que se ocupan en estas películas de slasher que se empezaron a frecuentar, ¿no? Más atrás podríamos decir M, el vampiro de Düsseldorf, que es una película de Fritz Lang del año 31, donde también se trata el tema de los del asesino en serie, que es M el vampiro, lógicamente. Pero claro, no tienen toda esa cuota que después fue ganando eh, el género, ¿no? Que fueron definiendo el género a través del tiempo, pero principalmente ya estaba todo en Halloween. Claro. Em, La Matanza de Texas, también otra película mencionada dentro de Sí. lo que podría ser un slasher. Yo creo que es más lejana todavía que Psicosis, La Matanza de Texas, porque yo la emparento más con terror rural o terror de campesino o por ese estilo, ¿no? Es una familia de caníbales, no tiene tanto que ver con el corazón de lo que es un slasher, ¿no? Pero bueno, ahí están esas distinciones. Halloween plantó el tema, muchas películas siguieron su rumbo, ya ahí salieron todos los Jason, todos los Freddy Krueger, Chucky por ahí, todo Claro. utilizando objetos cortopunzantes, ¿no? Para seguir la tradición de lo que es un slasher, ¿no? Claro. Y otras películas más, ¿no? Que quizás no fueron tan populares, pero que sí marcaron, digamos, no sé, Campamento de Verano, que es una película también, un slasher muy bueno, sobre todo por el final, muy impactante. El Hotel del Infierno también es otra película slasher rescatable. Curtains también. Bueno, entonces, Halloween significó un vuelco interesante. Por aquel tiempo, en los años 70, bueno, empezó a darse todo esto del nuevo Hollywood, ¿no? Empezaron a aparecer estos directores tipo Scorsese, Lucas, Coppola, Friedkin, bueno, una serie de directores que empezaron a cambiar el cine. Y junto a estos directores, que son los más populares, los más conocidos, los que más obras maestras empezaron a dar, estaban por la otra veredita del frente los que le pegaban al palo con el terror, ¿no? Entonces ahí Claro. aparecieron Wes Craven, David Cronenberg, Toby Hooper y por supuesto John Carpenter, que es el que vamos a estar hablando hoy día. Sí. Bueno, cuéntame tú tu aproximación a Halloween, porque es una película que no está muy cercana a tu tiempo, ¿no? Es más cercana al mío. Claro. Yo nací en el 82, está más cercana a mi tiempo Sí. que, que al tuyo. Sí, no, definitivamente yo creo que mi acercamiento con esta versión del 78 se ve iniciado principalmente porque es una película clásica, es una película importante dentro del género, entonces para alguien como yo que obviamente está siempre intentando estudiar algo de cine, aprendiendo algo de cine, bueno, de repente uno se encuentra con estos títulos y a mí me gusta darme el tiempo de ver clásicos, entonces... Llegué a Halloween del 78 hace ya varios años, por primera vez, y ya después me la he vuelto a ver, por supuesto, porque es una película que a mí me parece muy efectiva hasta el día de hoy. Mm. Y dentro de los puntos que yo anoté sobre lo que es esta Halloween de 1978 es precisamente lo bien que funciona el suspenso de la película, incluso para nuestros tiempos, ¿no? Para nuestro presente en un tiempo donde ya lo hemos visto Sí. todo, ¿no? Donde No, hemos no ha visto tan... envejecido mal, ¿ah? No ha envejecido No, mal para nada. Esos para son los que nada, hacen las buenas películas, no para envejecen mal. nada, para nada. No, no, Soportan el paso del tiempo. es impresionante, es un trabajo sublime. El suspenso de la película sigue funcionando hasta el día de hoy en un trabajo realmente sobresaliente. O sea, a mí me parece un trabajo que vale mucho la pena. Me gusta cómo está realizado en términos audiovisual todo lo que veo de la película, me parece importante. Em, entonces, claro, es una película del 78 que sigue funcionando hasta el día de hoy y que denota claramente que una preparación detrás, hay una mente, vamos a decir maestra, la verdad, detrás de todo lo que estamos viendo. Y esto va un poco ligado a lo que yo quería comentar respecto a el presupuesto de la película. Porque esta versión del 78 es una Serie película B. que serie B
corte Serie. independiente Sí, que costó como, no sé, unos $300.000, habrá sido 320.000 dólares por ahí, lo que es nada, básicamente. sí. Pero Entonces yo la creo reventó en que taquilla. la reventó en taquilla, Sí, claro. Entonces a mí me gustaría destacar un poco eso, porque la eficiencia de la producción se ve en pantalla. O sea, estamos hablando de una película que costó poquísimo y aún así, por cómo está filmada, por cómo está presentada, por cómo está planificada, eh, se ve increíble. O sea, uno no siente, en la gran mayoría de aspectos, uno no siente que está viendo una película pobre, entre muchas comillas, porque está muy bien hecha, está muy bien utilizada la sí. luz, está muy bien utilizado el suspenso, está muy bien utilizado todos los tipos de planos que tiene la película. Entonces, a mí me parece que esta versión de 1978 es un ejemplo perfecto de la eficiencia de un set de filmación. Es decir, tienes bajo presupuesto, pero si lo sabes utilizar bien, te puede salir una película genial, a todas luces, sin problema. Y yo creo que John Carpenter y su equipo lo hicieron de maravilla en el 78. Entonces, a mí me parece que el hecho de que el suspenso de la película siga funcionando hasta el día de hoy, sumado con que el nivel de producción era bajo, pero eficiente al final del día, a mí me parece que eso hace que la producción se destaque muchísimo, muchísimo la verdad. Entonces a mí me parece algo bastante, bastante destacable, sinceramente. Sí, 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 igual Carpenter igual tiene, digamos, como experiencia trabajando con bajos presupuestos y librándolos bien, ¿ah? O sea, Escape de Nueva York, con Kurt Russell, y esta película que, la anterior a esta, Asalto a la comisaría en el Distrito 13, que Claro. también es de muy bajo presupuesto, también, o sea, la verdad es que trabaja muy bien con pocos recursos, o lo sabe estrujar, digamos, pero a concho, y la verdad es que sale un resultado bastante memorable, ¿no? Y lo otro que me gustaría destacar y que se me olvidó ponerlo en una como de las cosas más importantes de la película es la música, que está Sí, compuesta por John Carpenter, porque Carpenter es un músico, de hecho ya hoy día está alejado del cine hace muchos años y se está dedicando a hacer giras por el mundo tocando sus temitas, ¿no? Sus temitas electrónicos y todo el tema. sí. Entonces, ese es Carpenter, ¿eh? Carpenter yo diría que uno de los pocos realizadores a los que yo llamaría cineastas, ¿ya? Yo hago una distinción, ¿no? No es una distinción que Mm, esté como que uno la puede encontrar en Wikipedia, ¿no? Una distinción, digamos, personal, que yo hago la distinción entre directores y cineastas. Para mí un cineasta es alguien que está más involucrado en la realización de la película, no solamente dirige, sino que está en el guión, o está en la producción, o está también en la música. O sea, no son tantos los cineastas que existen basándonos en esa definición. O sea, Chaplin, por ejemplo, hacía claro. todo, hasta la actuaba, ¿no? Sí, bueno. Hacía todo, hacía todo. Y Amenábar también me parece que es un buen cineasta que también compone la música en sus películas, entre otros, pero encontrar buenos cineastas es difícil y también es difícil porque por lo general estos directores que se toman otras atribuciones, el resultado no es tan bueno cuando hacen todo. ¿Ah? Por lo general se necesita un productor ajeno al director para que te contengan algunas cosas, porque por algo existe esa profesión de productor, ¿no? No es por nada. Claro. ¿Ah? Existe esa profesión porque ayudan al director a realmente realizar un trabajo mejor, digamos así, o no sé, más contenido en algunas cosas, dan consejos de cómo cambiar esto por esto, ¿no? Claro. Obviamente hay que ver temas de presupuesto y todo el tema. Y John Carpenter yo creo que es uno de los grandes cineastas, o sea, el tipo hace de todo en su película. A pesar de que en esta película está con Debra Hill también en el guión, y en la Mm, segunda también, en la Halloween 2. De Brasil también es importante porque es una de las primeras productoras, mujeres, obviamente, en el cine. Entonces, eso, me gustaría recalcar el tema de la música. Y Carpenter le dio música, yo diría que, no sé si a todas, porque no me he visto todo el IMDb ahí viendo si es que realmente se las dio a todas, pero claro. si no es a todas, es a la mayoría de sus películas él compuso los temas. Recuerdo que a propósito de eso, en la película La Cosa del 82, Ujú. eh, bueno, la música estaba compuesta por Morricone, por Ennio Morricone. Y Morricone se la mandó a Carpenter
Y Carpenter dijo, ya voy a hacer unas pequeñas variaciones y todo. La cambió entera. No se parece en nada a lo que haya compuesto alguna vez Morricone. O sea, nada. Es Imagina, Carpenter 100%. O sea, imagina cambiar una banda sonora de y Morricone, po. Morricone. O sea, Imagínate tener ese ¿ah? temple, ¿ah? Sí, No, increíble. sí. Me No, acabo de dar cuenta que mi transmisión ahí, mi fuego como que oh, se pegó, ¿ah? Mi sí. chimenea, como que le pasó algo Está llegando el mal. y se quedó pegado ahí. Así que no sé si eso se va a despegar en algún momento, ¿ah? Pero está Está medio... perturbadora, ¿eh? Está perturbadora. Está perturbador, se quedó ahí cargando nomás. Es bastante raro porque la tele está conectada. O sea, si se estuviera cayendo el internet, también me caería yo de este programa, de lo que estamos grabando. Claro. Entonces, nada de eso ha pasado. Entonces, es bastante raro que la chimenea de este. Yo creo que es parte como de lo que estamos haciendo igual, ¿no? Como que Sí, parte de estamos una hablando película de de. terror. Entonces, no hay espacio para chimeneas que estén ahí Claro. funcionando bien. Pero bueno, ya Sí. lo dejamos Oye, nomás ahí porque. y hablando de Mm. la cosa del año 51 creo que, aparece en la película de John Carpenter, esta, pues, la noche de Halloween, cuando están viendo tele, ¿cierto? El cabro chico, el niño ahí, aparece The Thing, dice ahí en la tele. Y bueno, esto es porque John Carpenter no es ningún misterio de que John Carpenter es un fanático de Howard Hawks, del cine de Howard Hawks. Mm. Por ahí dicen que muchas de sus películas son Howard Hawks, porque principalmente la película El Dorado, que es una película donde se trata de un grupo de un sheriff con un grupo de sus compañeros, ¿no? Policías, que están hacinados en un cuartel, ¿cierto? Por unos forajidos que vienen, por una amenaza externa que son unos forajidos, ¿no? Entonces, eso mismo pasa en Asalto en la comisaría del Distrito 13, Claro. básicamente es lo mismo pasa también en La Cosa, donde están todos hacinados en la Antártida con una amenaza externa. Entonces, siempre John Carpenter no lo ha, todo lo contrario, lo que más hace es decir, yo soy fanático de Howard Hawks, ¿no? Y Claro. aquí, de hecho, yo tengo la película, pues la tengo en VHS, esta película que salía ahí que mira, la verdad la película no es muy buena, porque no está, mira, la película en verdad está dirigida por Christian Nivi, ¿ya? Ese es el real director que sale aquí, ¿ah? Pero aquí dice producida por Howard Hawks, ¿cierto? Muchos dicen que en realidad esta fue dirigida por Howard Hawks. Ya. Yo no lo sé, yo creo que no. Yo creo que estuvo muy supervisada, todo lo que queramos, pero es muy raro que realmente esté dirigida por Howard Hawks y no esté dirigida por el director que sale ahí. Lo mismo también se mencionó para esta otra película, Poltergeist, que es de Toby Hooper, que se decía que en realidad la había dirigido Steven Spielberg, Mm. y que Steven Spielberg no podía por un tema de contrato, porque estaba con ET en el año Claro. 82, mismo año de Poltergeist, pero tampoco creo que la haya dirigido completamente Spielberg. Yo creo que sí estuvo muy metido, eso sí, supervisando. De Sí, hecho, hay algunas imágenes en Poltergeist que recuerdan mucho a Spielberg, por ejemplo, esas lucecitas que van bajando por la escalera y todo es como muy, claro. muy Spielberg, pero yo creo que la dirigió Toby Hooper. Lo que sí se mencionó que habían metido a Spielberg ahí por un tema de que querían hacer que Poltergeist fuera de un tono un poquito más accesible al público, y Toby Mm. Hooper quería hacer algo como La Matanza de Texas, o sea, que él estaba acostumbrado a ese tipo de cine, ¿ah? Muy Ya. gore y todo el tema. Entonces, bueno, por eso pusieron ahí como a Spielberg para contenerlo un poco. Claro. Y bueno, bueno, quería mencionar eso de Howard Hawks porque es una constante dentro del cine de Carpenter, y siempre es bueno revisionar cuáles son las claves, los códigos esenciales que están definiendo una cinematografía, o sea, en este caso la de Carpenter. Sí. Y bueno, ¿cuáles serían como tus apreciaciones de la nueva película de Halloween 2018 en correspondencia con la anterior? ¿Te pareció una secuela digna o no? Esa es la pregunta del millón, esa es Sí. potente. Sí, mira, precisamente hay dos puntos que yo quería mencionar de Halloween en general, como franquicia o saga, como historia, y que básicamente se reiteran un poco en la versión del 2018, así que el comentario se va a atar completamente a eso. En primer lugar, efectivamente tú
te adelantaste a un punto que yo quería decir y es que el tema musical es legendario. Y entonces eso yo lo había notado Claro, ahí, lo marqué con rojo casi porque es como... Es impresionante, sí. pero impresionante lo icónico que es el tema de Halloween. Es increíble. Es Oye, y es muy simple, ¿eh? absolutamente... Es muy Es simple, muy sí. simple, pero muy Muy simple. efectivo. Muy efectivo. Completamente, completamente. Tú escuchas eso y es la representación perfecta del horror acercándose a ti. Es increíble. Mm. Te crea suspenso, te crea tensión únicamente con el tema. A mí me parece legendario, la verdad. Es uno de los soundtracks de terror, uno de mis soundtracks favoritos, la verdad. A mí me parece espectacular de todo punto de vista. Y en Halloween 2018 obviamente volvemos a tener el mismo tema. Sí, porque está Solo que también John en Carpenter ahí. la intro de los créditos iniciales eh, tenemos como una versión con más, como con más percusión, ¿no? Como con algo un poquitito, con un poco más de Sí. ritmo y que también Se me quiso gusta actualizar. bastante. Claro, como que se quiso actualizar un poquitito. Sí, porque A está mí con en el lo hijo personal me también gusta. ahí. Está con el hijo. Está John Sí. Carpenter y con su hijo. Entonces, Ahí. a mí me pareció una actualización bastante buena. A mí me gusta bastante el tema de Halloween 2018 igual con esa breve actualización que tiene. Entonces, ese era uno de los puntos que quería tratar. El segundo punto, que va a ir ligado también a Halloween 2018, es que la premisa de Halloween eh, a mí me parece fantástica porque se siente muy real. O sea, aquí voy a ligarlo con varias cosas, pero espero hacerme entender. El hecho de que tengamos a Michael Myers, que es una... Estoy tomando obviamente la historia de la primera película, pero es una persona. Una persona que tú perfectamente te puedes encontrar en el mundo real. O sea, imagínate el mundo real. Se escapa un loco desquiciado que le gusta asesinar personas y anda por un pueblo, eh, básicamente entrando en las casas de las personas y asesinando y todo eso de forma pacífica y entre las sombras y todo eso como que te acecha. A mí me parece que esa premisa es fantástica porque se siente muy real, porque eso no es alejado a algo que tú te puedes encontrar en el Claro, mundo real. Entonces, lo que al final te provoca terror, o bueno, al menos en mi caso, igual esto puede ser subjetivo, pero lo que al final a mí me provoca el terror es precisamente extrapolar eso que estoy viendo en pantalla con algo que ocurre en la vida real, porque sabemos obviamente que en el mundo hay muchos psicópatas, muchos asesinos, y el hecho de que ocurra una situación como esta en donde tú estás en peligro dentro de tu propia casa, a mí me parece fantástica, me parece una idea maravillosa porque, repito, se siente real. Y esto es lo mismo que, es todo lo que después le podemos cuestionar un poquitito a Halloween de cómo fue evolucionando la figura de Michael Myers, porque después ya casi que se convirtió en el mismísimo Satanás, ¿no? Que tú no podías detener con nada y indestructible absolutamente, que obviamente eso tiene un... bueno, ya desde la primera película igual, Sí, ya había sí, algo o de eso, sea, soporta pero... balas al final y todo, y tiene también super Claro. fuerza, no es un tipo totalmente normal. Pero mira, haciendo un paréntesis con lo que decís tú, Ujú, para sí. hacer hincapié en eso mismo, Sam Loomis, cuando el tipo escapa del hospital psiquiátrico, él lo trata como un tipo sobrenatural. El Mm, tipo está totalmente enloquecido con encontrarlo porque sabe que va a desencadenar algo totalmente perverso, ¿no? claro, Él lo ve como un tipo sobrenatural. Y de hecho se empieza a mostrar de a poco, va de a poco creciendo su poder, digámoslo así, ¿no? Parece como que claro, cada vez está siendo más fuerte. De hecho hay una escena en donde levanta a un tipo con una sola mano y le clava un cuchillo y lo deja enterrado. O sea, eso es físicamente imposible para... Ni Schwarzenegger podría hacer eso en sus mejores tiempos. O sea, no, claro. ¿eh? Ni Chuck Norris, no, no, no sé, ahí ya se serían No, no, palabras yo mayores. creo que ahí hay algunos nombres que uno puede discutir un poquitito, ¿no? Igual hay algunas cosas. Sí, Chuck Sí, Norris es Dios, así que él lo puede hacer todo. claro. Pero sí, sí, tiene esa connotación como media mística también Michael Myers, pero no Sí, tan exagerada, no tan exagerada como otros exponentes, digamos, del mismo género. claro. De hecho, se le vincula bastante con el hombre del saco, el cuco, ¿no? El Claro, hombre el Boogeyman. espanto, claro, el boogeyman. Y de hecho me acordé de John Wick, me acordé Sí, de po, John Wick, porque en sí. una parte el niño dice, nadie puede matar al Boogeyman o al hombre espanto en la versión latina, porque yo la vi por la tele muchas veces, así que Ujú, creo que sí, ese era el nombre que le ponían. Y sí, me acordé de eso, de que cuando estábamos hablando de John Wick, yo decía que este era un tipo así, o sea, es totalmente implacable, entonces compraba,
cuando el tipo se caía y después se paraba y como que no le pasaba casi nada, claro, porque el tipo es el Boogeyman, o sea, el tipo es Baba Yaga, es un tipo místico. Entonces era más o menos, me acordé de eso cuando estaba viendo esa parte. Dije, ah, mira, ahí está mi argumento. Claro. Sí, Sí, pues mi sí, sí. argumento. De hecho, ese comentario de lo de Michael Myers y su progresión a lo largo de principalmente la nueva trilogía de David Gordon Green iba un poquitito ligado a lo de John Wick 4, cuando yo te decía precisamente lo opuesto, de que yo de repente sentía que cuando un personaje se vuelve demasiado invencible, pierde un poco la chispa, y pierde un poco el factor, no sé, factor sorpresa, factor peligro, porque sé que no le va a pasar nada, entonces ¿cuál es el punto? Entonces, con Halloween, obviamente la de 1978, por distintos factores también de contexto y porque es el inicio de algo maravilloso, no impacta tanto y creo que está mejor tratado, digo. Pero ya después fue evolucionando. Igualmente, reitero mi punto esencial. La premisa me parece fantástica por eso. Me parece fantástica porque es algo muy aterrizado. A pesar de que tiene Mm, estos factores sobrenaturales, em, a mí me parece que es una premisa que se siente muy con los pies en la tierra y eso es lo que finalmente te produce miedo. O sea, cuando tenemos a un antagonista, a un asesino, a un villano, que tú dices, a ver, esto tiene sus detalles fantásticos y todo, pero hay algo que lo aterriza bastante fuerte y esto, no sé, no quiero que se me aparezca esto cuando estoy ahí en la calle, cuando estoy saliendo a hacer algo. Entonces, claro, tener esas características a mí me parece fantástico. Entonces, ese es otro punto que yo quería destacar de la versión de 1978 y que también va atado un poco a la de Halloween 2018. Y ahora por fin entro a responder lo que me preguntabas, ¿no? De qué me parece un poco en términos de secuela. La verdad es que, para empezar, con Halloween 2018, a mí me parece que la continuidad que tiene como secuela es genial, la verdad. O sea, yo creo que toma una gran decisión al traer de regreso a Laurie, interpretada por Jamie Lee Curtis, por claro. supuesto. Y es una gran decisión también el hecho de que Laurie está absolutamente traumatizada o psicoseada por el regreso de Michael Myers. O sea, te la muestran como una veterana que ha dedicado toda su vida a estar preparada para cuando regrese este mal, ¿no? Y a mí eso me parece una decisión fantástica, me parece una decisión de continuidad bastante acertada, porque precisamente, o sea, un personaje como Lori y todo lo que vivió en el 78, yo me imagino que la tiene que haber dejado, pero completamente traumatizada de por vida. Sí. Entonces a mí me parece que haber mantenido ese detalle en la del 2018 ya la hace una secuela muy acertada, al menos en términos narrativos. Entonces, Mm, gran idea, una gran idea haber traído de regreso no solo a la actriz, sino también al personaje de Lori y que la anclen también a algo real, a algo psicológico, a algo de, mira, le pasó sí. esto cuando tenía como 18 años, 19, y ahora claramente es adulta, es una veterana, pero ha estado toda su vida esperando que Michael Myers entre por la puerta de nuevo o la sorprenda y lo quiere atacar, o sea, lo quiere confrontar esta vez. Eso a mí me parece fantástico. Entonces ya ese es un puntito que yo quería dejar ahí como algo bueno. Es muy linda Hamilton, ¿ah? Muy linda Hamilton, clave Terminator, Mm, Terminator 2, ¿no? Que también preparó a su hijo, a John Connor y todo el tema durante su niñez y todo el tema. Sí, es muy similar, digamos, en cuanto a argumentos y en cuanto a tema psicológico. El caso de Laurie Strode y Sarah Connor, ¿no? Ahí se mencionó harto eso, ese paralelismo, ¿ah? Pero yo no lo encuentro negativo para nada. ¿Eh? Yo creo que, al contrario, creo que a modo de homenaje igual podría servir perfectamente. Y creo que dentro del contexto de la película del 2018 eh, pega muy bien, ¿no? mm, Pega muy sí. bien. Entonces, para mí, no lo vería algo como negativo, sino que al contrario, algo positivo, que está muy bien trabajado. Mm, Y bueno, el mal continúa. Michael Myers vuelve a casa nuevamente a claro, buscar, a reclamar lo suyo, a Laurie Strode, porque ahí también hay un tema. ¿Ah? ¿Por qué se obsesiona con Laurie Strode? ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la conexión claro. con ella? Yo me acuerdo que durante mucho tiempo atrás y durante los 90 y todo se seguía hablando mucho de ese tema. Salieron hasta unos cómics en inglés, y porque los que tradujeron al español no trataron nunca ese tema de por qué, de cuál sería como la obsesión de Michael Myers por Laurie. Por ejemplo, en la 2
se trabajó ese tema en la segunda parte de Halloween, Ujú. que ya no es canon, pero ahí se trabajó proponiendo que Laurie era la hermana menor de Michael Myers y que le habían dado una adopción una vez que los padres habían muerto, etcétera, y que por eso había una ligazón Claro. entre Myers y Laurie. Em, pero a mí me parece fundamental em, el hecho de que no se explique por qué Michael Myers hace lo que hace. ¿Ah? Al Mm. principio lo vemos, parte de la película con un niño chico, que es él en su juventud, o sea, en su niñez, y de repente entra en un plano secuencia clásico, digamos, así en primera persona, subiendo la escalerita, ¿no? Y llega a donde está la habitación de su hermana, que está ahí peinándose todo el tema, pero antes la había visto con un chiquillo, antes la había visto por la ventana con un chiquillo, que estaban ahí como haciendo sus cosillas, ¿no? Mm. Y al parecer de ahí nacería todo el tema después de que siempre estos asesinos en serie persiguen como a gente que tiene sexo, ¿no? Por ahí va Claro. el tema, que hay como una aversión de todos estos tipos a la gente que tiene relaciones sexuales y que se van por ahí a esas cabañas olvidadas y todo el tema. Entonces este tipo va, asesina a su hermana, o sea, vamos, ¿cuántos minutos de película? O sea, 3 minutos de película y ya tenemos el primer Sí, asesinato. Pero ojo que después no hay ningún asesinato hasta 50 minutos más o menos. claro. Hay mucho rato donde no pasa nada en términos, digamos, de matar gente, porque esto es un slasher, entonces uno dice, oye, aquí esta película me va a dar litros y litros de sangre. No funciona así porque Carpenter lo que hace mejor es manejar el suspenso, la intriga, el misterio, te está labrando hombre, la tensión, ¿no? Para que después llegue a explotar, ¿cierto? Claro. Entonces, Carpenter tiene una forma de ir filmando, de grabar, digamos, de poner en la mesa su propuesta de una manera que no lo hace todo el mundo, muy pocos, por eso la película también pegó tanto, eh, bueno, porque está muy bien dirigida, ¿no? Está muy bien rodada, y Sí. eso es totalmente incontestable. Entonces, la pregunta, ¿qué motiva a Michael Myers a asesinar gente? La verdad es que la propuesta de Carpenter, que lo ha dicho, y lo decía el mismo Sam Loomis, el mismo doctor que lo estuvo, digamos, tratando durante 20 años o algo así. ¿Cuánto eran? 20 no, menos, eran como 15, ¿no? 15 años que Sí, había por ahí. estado Myers. eh, Dijo que, bueno, que el mal anidaba en cualquier parte. Michael Myers era un tipo de buena familia, por así decirlo, ¿no? No era un tipo que había sido como un niño que había sido lastimado, nada, simplemente el mal anidó en Michael Myers y ese era su fin, su propósito y listo, era eso, ¿no? Claro. Y eso era lo intrigante de Myers. ¿Qué pasó después cuando se hizo, por ejemplo, la película esta de Rob Zombie, la película creo que es del 2006, un remake que se hizo, que la película no era mala, pero daba una explicación de por qué Myers hacía lo que hacía. Entonces lo metió en un suburbio, que lo acosaban, que tenía unos papás abusadores, todo el tema. Y ahí se cae un poco la premisa de lo que era Halloween, que era precisamente eso. No era un tipo que tenía sus explicaciones para matar. Mm. ¿Ya? Freddy Krueger lo quemaron vivo, el tipo obviamente era un putazo de mierda, pero no importa, lo quemaron vivo, él tenía su venganza. Claro. Lo mismo pasó con Jason. ¿Ah? Jason también era un niño en Silver Lake, ¿cierto? Que lo meten, se muere ahogado porque nadie estaba pendiente de él en su momento. Ujú. Venganza, ¿no? Y cosas por el estilo. Chucky Claro. tendrá sus razones, también las tiene, ¿no? En fin, todos tienen sus modos operandi y se sustentan en un motivo, en una razón. Pero Michael Myers no lo tenía, y eso era lo interesante de Myers. Entonces, cuando lo explicó después en la película del 2006, Zombie, me encanta ese nombre, Zombie, llamarse así, Rob Sí, Zombie, tremendo. interesante. Sí. Eh, Ahí yo diría que guateo un poco, ¿no? Como que
mató un poco la magia, ¿no? Que la magia precisamente era esa. Y sucedió también, por ejemplo, en esta otra película del Aro, que también me gustó mucho la película del Aro a mí, la del 2002. Aquí yo creo que me van a llover tomates, pero yo prefiero la del 2002 que Ringu, la original japonesa. Mira, fuerte. Me parece mejor la norteamericana que la japonesa. Independientemente que una sea la primera y todo el tema, no Ujú. importa. Me parece que es mejor la otra. Tema para otra ocasión, ¿no? Ya Sí, íbamos a entrar más hondo. Por ejemplo, ahí no se explicaba tampoco de dónde venía Samara Morgan, quién era, por qué hacía lo que hacía, por qué sus poderes tan extraños, ¿no? Y eso a mí me encantaba, no saber nada. Era algo tan raro, tan fuera de lo común, que después cuando salió la segunda parte y empezaron a explicar todas las cosas, yo dije, hasta aquí se acabó todo, abandono el barco, señores, no vuelvo más a ver esta franquicia, y de ahí no vi más. Vi solamente ya. hasta la 2 y no he visto la 3, no me interesa, ¿cachai? Me quedo con la uno, que me parece una obra maestra del cine de terror contemporáneo. Fuertes Eh, declaraciones, sí, ¿eh? fuertes Son declaraciones. palabras Sí, yo grandes. de repente me tiro unas declaraciones así, después me arrepiento, pero Son palabras grandes, no me grandes. arrepiento. Después tengo que defenderla. Claro, después hay que defenderlo, hay que tirar ahí argumentos y todo. No, pues Sí, está bien, está bien. ya. Bueno, el caso era ese, ¿no? Yo quería mencionar eso, que Ujú. la gracia del tema de Myers, la gracia de la película, la gracia de lo que puso Carpenter ahí sobre la mesa era precisamente eso, que el mal puede anidar en cualquier parte. Y ya San Loomis empezaba a decir, por ejemplo, hay un diálogo donde le dicen, esto no pudo haberlo hecho un hombre. Y San Loomis se da vuelta y dice, no es un hombre. O sea, ya hay un Claro, componente ahí como de sobrenatural, ¿no? Que hay una especie de entidad extraña, que el tipo es el mal encarnado, ¿m? Y todo eso genera, digamos, una expectación, intriga. Yo creo que Halloween es yo creo que es una de las grandes obras maestras del cine de terror fundacional y bueno, ya lo hemos hablado, o sea, encaminó para todo lo que se iba a venir en el terror en los 80 y parte de los 90. sí, Entonces, no sé. Ah, ¿y qué me parece a mí la secuela? O sea, la de Gordon Green, claro. me parece buenísima. Me parece buenísima, me parece una muy digna secuela. Me encanta que esté Carpenter de nuevo involucrado. Ujú. Eh, pero, a ver, me parece que perdió la mano Gordon Green Mm. después. Como que Sí, algo pasó, después algo pasó. sí, nos dio la segunda parte, o la tercera parte vendría siendo en general, Halloween Kills, que es donde vemos a un Myers más desatado, más violento, más brutal, más parecido a Jason que a Myers. De todas formas, creo que Myers tiene una cierta elegancia a la hora de asesinar, no es tan explícito, no es tan como empezó a hacerlo ya en esta de Halloween 2018, ya empezó a ser más brutal. ¿Ah? Sí, Empezó a ser más brutal. Pero a veces no te mostraban las cosas. Por ejemplo, cuando está esta periodista está en el baño haciendo sus cosillas y en el baño haciendo sus ujú, necesidades y llega Michael Myers y no te muestra cómo mató al tipo, sino que por arriba le tira los dientes. ¿Ah? Entonces claro, caen los dientes al piso. Buenísima escena. O sea, eso ya te dice, no sé, te crea una imagen mental de cómo tiene que haber quedado el tipo, no sé. ¿Ah? Y claro. esas son las cosas puta, jugosas del cine, ¿ah? Que saben cómo hacerlo, saben cómo plantear una situación sin tener que mostrártela así como refregándotela en cámara. ¿Ah? Entonces, Claro. maneja muy bien ese tipo de sutileza, pero también se empieza a ver ya más violencia, más violencia. Y en Halloween Kills se desata, y por eso creo que pierde un poco la esencia de Myers y se parece más a Jason, que Jason obviamente es más brutal, una especie como de zombie imparable también, eh, totalmente. Bueno, y Laurie, que se la pasa la mayor parte en el hospital, a mí no me parece nada de gracioso y nada bueno para la película, porque para mí cuando aparece Laurie, la película gana y cuando desaparece, la película pierde. Claro. Entonces, ¿y para qué decir la última? Halloween Ends, que literalmente el fin, porque si en la anterior estaba desapareciendo Laurie, aquí desaparece Myers. O sea, pero ¿qué estamos viendo entonces? ¿Ah? Tremendas O sea, decisiones narrativas, ¿eh? nos están sacando a los personajes esenciales del, del, de la- de la- del- del-
de las películas mismas, ¿ah? ¿Cierto? Del Claro, corazón de Halloween. Entonces, me sacan primero a Laurie, me van sacando a Laurie y después me sacan a Myers. Mira, la premisa no era mala, esto como de pasar un poquito la antorcha y que ya no siga Myers, o de terminarlo. Se terminó claro. Myers, ya no va a seguir más Myers. Pero creo que la ejecución fue pésima, o sea, la gente pagó por ir a ver a Myers. Y fíjate que eso no es algo propio de Gordon Green solamente con la franquicia de Halloween, sino que pasó con la tercera película de Halloween. En la tercera película no sale Michael Myers, es una película totalmente aparte del universo de, de Halloween, digamos, con Michael Myers como protagonista. Ahí quisieron darle a la franquicia de Halloween una especie como de que siempre vayan sacando otra película y dejar a Myers fuera, o sea, como unas películas independientes de unas con otras, y que la noche de Halloween sean simplemente narraciones de cosas que pasan en la noche de Halloween. ¿Ah? Claro. Eso se intentó, y obviamente no pegó para nada. O sea, ya el personaje está totalmente instalado, ya con la primera y la segunda película. Y ya con la primera, de hecho, yo creo que ya estaba instalado, porque logró tal impacto que la gente lo que quería ir a ver era ir a ver nuevamente a Myers, no sé, destripar gente, ¿no? Claro. Hacer lo propio, ¿no? Y no se encontró con eso, o sea, se encontró con otra cosa, nada que ver. La película fue un fracaso y nuevamente después las siguientes entregas siguieron siendo con Michael Myers como protagonista. Entonces, no sé qué quiso hacer Gordon Green, si quiso hacer algo parecido con esto y después sacar, quizás en el futuro, sacar otras películas de Halloween sin Myers, o aniquilar a Myers simplemente, sacarlo de la ecuación. No sé, a mí me parece una decisión tontarras y creo Sí, que a la gente no le gustó, ¿ah? A la gente no le no. gustó, la gente quería ver a Myers y no los dio nomás, po. Qué lástima, porque como habíamos comentado anteriormente, en la primera película yo creo que cumple muy bien Sí, con todo lo esencial que es Halloween. Digamos que recupera mucho y está llena cargada también de homenaje a la primera película. Llenísima, llenísima. O sea, hay una escena, por ejemplo, cuando está la nieta de Laurie en la sala de clase, mira hacia afuera y ve a su abuela, ¿cierto? Y ve a sí, Laurie y nos dice, ah, esta es la misma escena, pero antes era Laurie mirando, viendo a Michael Myers ahí, ¿no? La sí, escena del fantasma, del fantasmita con la sábana, con los ojos así cortados, ¿no? La misma escena de la sábana puesta ahí cuando Laurie mira hacia abajo y ve a Myers, aquí un tipo pasa por ahí, se ven unas sábanas también, o sea, está cargada de referencia a la primera película, pero buenas referencias, no algo que se siente sí. como, uy, aquí está copiando, aquí está haciendo lo mismo, se siente repetitiva, porque algunas críticas fueron eso, ¿no? Que se sentía repetitiva, que era muy parecida a la primera. Pero yo creo que no, ¿ah? Yo creo que a mí no se me sintió para nada repetitivo, yo creo que esta es una historia aparte, o sea, ¿qué más aparte? Si aquí tenemos una familia, Lori está vieja, aparecen otros tipos, como este par de periodistas, que ya cuando aparecen uno dice, uy, aquí estos tipos van a ser uno de los primerísimos, si no los primeros en irse cortados, ¿no? Claro. Y Bueno, efectivamente, sí. Entonces, así pero ocurre. para mí no es una película previsible ni nada, aunque se parezca mucho a la primera y tenga estos homenajes, yo creo que está muy bien puesto, porque son homenajes no tan evidentes, como digo, como que hay unos ciertos cambios en esos homenajes, ¿ya? Mm. Lo que se ven muy originales, ¿ah? Se ven muy Sí. originales y con mucho respeto y todo el tema. Así que esa es mi opinión en general de Halloween 2018, en, Mm. en comparación con la de Halloween del 78. Sí, mira, yo igual tengo dos puntos más que comentar de la Halloween Ujú. 2018 que van en relación a lo que tú estabas mencionando y ya después puedo pasar también a tal vez decir algún comentario de Kills y Ends, que fueron películas muy polémicas en sus estrenos, por supuesto. El primer punto que yo quería destacar también de 2018 es que el suspenso vuelve a ser muy bueno, ¿ah? El suspenso de la película vuelve a ser muy bueno, es bastante efectivo. Yo Sí. recuerdo haber visto Halloween 2018 en el cine, que fue una experiencia muy memorable, o sea, la sala llena, muchos fanáticos de la franquicia también, entonces como que fue, la atmósfera está preparada para la película. Y yo recuerdo que el tercer acto de Halloween 2018, en el cine al menos, yo prácticamente quedé sin uñas. O sea, yo me comí todas las uñas. Yo estaba pero temblando en el asiento.
porque realmente el nivel de suspenso y de tensión que hay en ese tercer acto es maravilloso, maravilloso en mi opinión. Claramente uno puede notar tal vez un poco más de valor en la producción del 78 por todo lo que ya comentamos, ¿no? De que no había mucho presupuesto, por toda la calidad técnica de la época, por ser el inicio también. Pero la del 2018 creo que no se queda atrás en términos de suspenso y creo que entrega un muy buen espectáculo desde ese punto de vista. También a nivel audiovisual, la Halloween 2018 tiene un plano secuencia, ¿no? Por las calles, siguiendo a Michael Myers que va entrando a Sí. algunas casas, va saliendo y todo eso. A mí me parece espectacular como plano secuencia, me parece un tremendo momento. Entonces, el primer punto, el suspenso vuelve a ser genial, creo que eso se mantiene muy bien. El segundo punto es que siento yo que los personajes también importan en la película. Que tú sabes que está como este dicho, ¿no? De que en los slasher prácticamente uno está esperando que el asesino llegue y mate a todos. Y yo siento que igual en una película como Halloween 2018 los personajes están bien establecidos, uno siente una conexión, obviamente, por Laurie de inmediato, por todo Sí, lo que po. ha vivido, es muy fácil. Sí, este slasher es distinto, me refiero a Halloween en general. Halloween uno, o sea, la primera del 78 Mm, y esta también, la del 2018, es distinto precisamente en eso que mencionas tú, porque uno se encariña con Lori. Uno no sí, quiere que le maten a Lori. Que es distinto en los otros slasher que siguen, que uno lo que más quiere es ver a ver cómo va a matar al siguiente tipo nomás y de qué forma lo va a hacer. ¿Ah? claro. Y eso, entonces hay una distinción. Yo creo que hay una distinción ahí entre un slasher común y corriente que este, ¿no? Porque aquí uno, en la primera uno se encariñaba con Lori y aquí también se encariña con Lori, obviamente con la familia que está Claro, siendo acechada por este monstruo que volvió, digamos. claro, hay una conexión, por supuesto, que obviamente está basada en un buen porcentaje en lo que significa Laurie como personaje, en toda su vida, en lo icónica que es, pero en general todos los otros personajes que la rodean dentro de la familia creo que también están bien establecidos, al menos en la del 2018, porque ya después con Kills y Ends uno ahí podría tal vez empezar a cuestionar un poquitito más lo que hacen con los personajes, pero al menos en lo que es la Halloween 2018 me parece que los personajes importan, tienen peso, uno no quiere que finalmente terminen asesinados o dañados, y por eso también se mantiene mucho la tensión del tercer acto. Entonces, yo creo que eso en general hace que la Halloween del 2018 sea una tremenda secuela. Pero claro, después vino Halloween Kills y Halloween Ends, que son dos películas que recibieron una buena cantidad de Uf, críticas y cuestionamientos. sí. eh, y bueno, yo la verdad es que tengo que ser sincero. Halloween Kills a mí me estuvo decepcionando un poco precisamente por detalles que tú ya mencionaste, ¿no? Como el hecho de que Laurie está en el hospital una buena parte de la película, la sacan de circulación y Halloween Kills es más ver precisamente una matanza de Michael Myers de muchas personas y bueno, por ahí se tratan ciertos conceptos interesantes como lo de distintos personajes de la ciudad, ¿no? De Haddonfield y de cómo todos Eso tienen me ciertos pareció recuerdos. interesante, ¿eh? Eso está Sí, pues era interesante. A mí me interesante. pareció que, claro, que recuperaran a estos personajes que eran como los niños de esa época, que le tuvieran su respeto a Lori, todo el tema, que se agruparan. Esa cuestión estaba bien, pero creo que era una trama que deberían de haberse centrado en esa trama nomás. Claro, Esa trama estaba claro, buena, podrían haberle dado ahí. ¿Ah? Y bueno, se claro. llamó Kill, seguramente le puso Kills porque mató la saga a la película. Sí, la verdad es que sí. Si tú lo piensas por ese lado, tal vez el título es maravilloso, porque Por eso le efectivamente puso ese mató todo. título. Claro. Entonces, mi relación con Halloween Kills es esa, de que yo por una parte puedo decir que disfruté mucho del nivel técnico de la película, de que tiene mucha matanza, está muy bien hecho el gore en general, bueno, los asesinatos más bien dicho, toda la parte sangrienta de la película. Y, y que bueno, tiene por supuesto estos detallitos que acabamos de decir, como todo lo que hacen con estos otros personajes de Haddonfield, que me parece que por supuesto son buenas ideas. Pero que fuera de eso siento que era una secuela que no avanzaba nada, no avanzaba nada, ¿no? Se sentía una secuela que estaba como en pausa. Básicamente lo que conversamos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, ¿no? Que también se sentía como que la historia no avanzaba nunca, no Sí. había como una real evolución. Y con Halloween Kills, sí, ¿no? Se sentía como un chicle estirado para ver a Michael Myers matando a muchas personas nomás y dejar a Laurie como un personaje casi que secundario ahí esperando, básicamente. Y todo te prometía una confrontación final, pero para la tercera, o sea, perdón, para la cuarta, vamos a decir, Claro. secuela,
o sea, perdón, cuarta entrega, dentro de la saga que era Halloween Ends. Y cuando llegó Halloween Ends, bueno, yo creo que la decepción de miles y miles y miles de personas alrededor del mundo fue evidente, ¿no? O sea, fue un Fue golpe el total end, porque fue el fue el Ends, end, fue el claro, fin, el el fin fin de literal. todo. Sí. Y como tú mencionabas, es curioso lo que hace David Gordon Green porque yo siento que sus ideas no son malas. O sea, Para realmente nada. siento que sus ideas no son malas. Me gusta lo que quiere explorar de los personajes de Haddonfield, de lo que significa el mal, ¿no? Que se puede propagar y que puede llegar a cualquier persona. Ese tipo de conceptos no están mal para nada. Pero cómo los Lo ejecuta, pones digamos. sobre la mesa, Mm. cómo los amplificas, cómo los desarrollas y dónde los estás desarrollando, también fueron ideas pésimas, porque ¿cómo se te ocurre venir a proponer una premisa tan interesante como la de Halloween Ends, de pasar la antorcha o esto de que el mal se puede transmitir y todo eso? ¿Cómo lo haces en la película que supuestamente va a ser el gran final de toda la saga? O sea, yo creo que este tipo de temáticas se podrían tratar en otra película o de una mejor forma en general. Entonces, cuando yo vi Halloween Ends, para mí fue casi imposible no sentir frustración, la verdad. Yo creo que la palabra es frustración, no tanto decepción, sino frustración porque lo que veía a grandes rasgos no era malo. O sea, me gustaban las ideas que estaba proponiendo, pero no tenía nada que ver con un gran final. O sea, claro, el Halloween Ends tiene, por supuesto, esos últimos 15 minutos, 10 minutos, donde efectivamente Laurie y Michael se enfrentan, ¿no? En la batalla final, por decirlo de alguna forma. Pero eso son solo los últimos 10 minutos. O sea, claro, y todo lo demás es ahí una exploración de personaje que, repito, no es mala idea, pero no era para una película final, no era para tu capítulo final. Mm. Me parece que como Sí, decisión es pésima. La decisión de dónde colocar este tipo de ideas, pésima, la verdad. sí. Ahora Gordon Green la tenía difícil, ¿ah? La tenía Ah, difícil bueno, sí. con la primera. Yo creo que libró muy bien, bastante bien. De hecho, Gordon Green había hecho anteriormente películas de comedia. Venía como de la línea de las comedias y había hecho también esta Joe con Nicolas Cage de Mm, protagonista. Entonces, experiencia en terror, en este tipo de terror, la verdad es que era prácticamente nula. O sea, no se había metido en un jardín como este. Y por ese lado, yo fui, puta, o sea, lo encontré, digamos, mucho más meritorio, digamos, su gran éxito que tuvo con esta primera película, que era una buena idea, bien desarrollada, buen rodada. En realidad, yo creo que en general está bastante bien en prácticamente todo. O sea, no hay sí, muchas cosas no hay muchas peguitas que le podría poner a la película, ¿cachai? Y yo diría que fue una de las mejores películas del 2018 de terror, sí, también. junto con Hereditary, que la mencionamos, o sea, que estuvimos comentando en el video anterior, Así es. y Suspiria puede ser el remake de Guadagnino, que también me También, parece que es muy bueno, sí. muy bueno. Pero yo diría que esa sería como la Trinidad del año, ¿no? La Trinidad del año, no sé, seguramente se me tiene que escapar otra, pero Sí, por supuesto. Siempre se escapan. Mandy, ¿de qué año es? ¿Del 2018 no? O Sí, es- parece que Mandy también. Parece que Mandy Mira, también es del si 2018, es el sí. 2018, pues no estoy tan seguro, también la pondría ahí como dentro de las. Pero más que buena, yo diría como interesante o curiosa, Mandy. No sé si llegue como a codearse, por ejemplo, con Hereditary, por ejemplo. No creo. O con Suspiria. Creo que está un poquito por debajo. A mi juicio, ¿no? A mi juicio. Pero creo que es buena también, ¿eh? Muy buena. Sí, Entonces, claro, yo creo que es una de las mejores de su año. Y es difícil, o sea, difícil haber tomado, hacer una secuela de una película tan emblemática, tan importante, ya no solo para el género de terror, porque el modo de filmar de Carpenter es un modo que se ha empezado también a implementar desde esa época bastante. O sea, empezó como, oye, este tipo está dirigiendo de esta forma, mira la profundidad de campo que utiliza, el gran angular, o sea, los grandes planos que mientras más abarca mejor, o sea, por ejemplo, la profundidad de campo, si es que alguien no entiende más o menos de lo que estoy hablando, para que quede más o menos claro. Por ejemplo, si yo tengo acá esta película y está aquí este no, esta cosa no se ve. Ya, pero con esta película es más que suficiente. Ahí está, ujú, ¿no? Entonces,
da una sensación de profundidad, por eso se llama profundidad de campo, ¿no? Claro, Entonces, cuando aparece Michael Myers entre las sábanas, por ejemplo, cuando está Laurie mirando por la ventana, y está ella, está a la ventana, está Myers, está en la sábana, o cuando está, por ejemplo, cuando está caminando con la amiga y Myers se esconde en un arbusto, ¿ah? También ahí, profundidad de claro, campo, da esa sensación, porque estamos viendo una película que obviamente es 2D, ¿ah? Entonces da esa sensación, ¿ah? de que hay una cierta profundidad. Y no es fácil claro. manejar ese tipo de código, sobre todo en este tipo de películas que generalmente eran, claro, como de bajo presupuesto, muy de serie B, que donde no había mucho cariño por este tipo de obras, sino que Carpenter le pone todo ahí y se nota, y por eso, porque el tipo le pone corazón, digamos, a la película, Sí, y bueno, esas cosas se empiezan a notar. Y forma escuela, hace un edificio, ¿no? Hace una catedral con su película, y ya después vemos, por ejemplo, que Wes Craven, que es otro contemporáneo de él, saca Scream, ¿no? Saca Scream en los 90, mediados de los 90, claro. y en Scream hay una escena donde uno de los tipos dice, estos son las tres claves del slasher, dice. Uno, una de las tres claves como para salir vivo del slasher. Uno, no hay que tener sexo. El que tiene Ujú, sexo muere. claro, Después dice, no hay que consumir drogas. ¿Ah? El que consume drogas muere. muerto. Y tercero era, nunca hay que decir, vuelvo enseguida. Mm, Porque tú le dices, vuelvo enseguida, vuelvo en un minuto, muerto, otro muerto. no vuelves. Claro, entonces, y todas esas claves estaban ya en Halloween, o sea, le está haciendo también un homenaje al padre, ¿no? Al papito de todos, que es Carpenter. Así que, pucha, estamos analizando acá unas películas, una película que realmente es un clásico moderno, digámoslo así, ¿no? Un clásico moderno y Sí, que definió eh, no solamente el cine de terror, sino que también gran parte del modo de filmación, ¿no? Que empezaron a tomar algunos directores posteriores. sí. No sé si hay algo más que podamos comparar entre estas dos películas. Eh, Mm, a ver, bueno, tal vez en mi caso recalcar el hecho de que la versión del 78 era una película de bajo presupuesto y la del 2018 claramente tuvo una mejor producción. Y claro, aún de seriedad así, totalmente. a pesar de eso, la del 2018 intenta igual mantenerse un poquitito como no tan grandilocuente. Entonces al final Modesta, tenemos, claro, modesta, sí, modesta, modesta, esa es sí. la palabra, exactamente. Entonces se mantiene en esa Mm, modestia que es bastante, yo creo que es acertada igualmente. O sea, yo creo que de todas las decisiones acertadas que tiene la versión del 2018, el que también sea modesta en términos audiovisuales o en términos narrativos, a mí me parece también genial porque vuelve a conectarnos con esa vibra de Halloween de 1978, aunque claramente en esa época la modestia vino porque literalmente no tenían mucho presupuesto, entonces no se podía claro, mucho más. porque John Eh, Carpenter era un pobretón, es que no, en no esos había otra tiempos, opción, ¿no? no, pues en esos tiempos Venía no, de la alcantarilla. sí, pues no, pues estaba, en esos tiempos estas leyendas estaban en decadencia ahí con su decadencia monetaria al menos. Entonces, a mí me gustaría recalcar mucho eso porque hay una diferencia en producción que obviamente se puede notar en ciertos aspectos, pero que igualmente la versión del 2018 creo que logró Sí. mantener en una línea bastante buena. Y eso es lo que finalmente también la hace sentir como dentro del universo Halloween, por decirlo de alguna forma. Entonces sí, yo reitero los mismos comentarios de hace un rato atrás. Halloween 2018 me parece una muy buena secuela, una muy buena película de terror también, con un suspenso que vuelve a ser maravilloso, pero obviamente la de 1978 se mantiene como el clásico de clásicos, ¿no? Una película invaluable, una película maravillosa, una película monumental, literalmente una escuela de cine, una escuela de cómo se hacen las Sí. cosas y precisamente de la eficiencia de todo lo que yo te decía de la producción. Yo en lo personal eh, me hubiese encantado que David Gordon Green hubiese simplemente hecho la del 2018. ¿Eh? Yo creo que la historia sería bastante distinta si solo pudiéramos hablar nosotros de estas dos películas. O sea, Sí. 1978, Mm, 2018, hasta ahí nomás llegamos, no se necesitó más. ya. Fue una gran secuela décadas después, con grandes decisiones, pero claro.
tenemos también que estar como tenemos que tener en mente la presencia de Kills, la Sí. presencia de Ends, Se hubiera quedado ahí que con la casa quemándose simplemente, no saber qué pasa con Myers, podría haber quedado así como un final un poquito abierto. a mí me parece ¿Ah? un buen final también. Sí. O sea, a mí me Sí, parece, porque la versión del 2018 igual te prepara mucho como espectador a ese enfrentamiento, ¿no? A Laurie veterana junto con Michael Myers también veterano y que vuelva a haber ese choque. Entonces, claro, a mí me parece que todo lo que ocurre en el tercer acto de 2018 es bastante digno para lo que se nos está proponiendo y yo perfectamente me podría haber quedado con eso como el final y listo. O sea, además que me parece genial la escena en donde lo engañan, donde la hija lo engaña como llorando y todo sí, eso para después sí. pegarle el... A mí me parece monumental también, me parece un gran giro. eh, Le y pega el después, tunazo y ¡pa! claro, el tunazo y después lo dejan encerrado ahí para que se queme. A mí me parece eso un gran final y un gran giro a lo que uno puede pensar de estos asesinos y de la batalla Sí, final con la chica y todo eso. Entonces yo, en lo personal, hubiese preferido que Halloween hubiese quedado en la secuela del 2018 y hubiésemos tenido dos grandes películas, una por supuesto una obra maestra y otra una muy buena secuela, pero ya con esto de Kills y con esto de Ends, hay tantas decisiones, hay tantas cosas buenas de esas dos películas, pero también decisiones tan malas, o sea, por cómo se realizaron y todo eso que yo, no sé, yo la verdad no... prefiero quedarme con estos dos títulos que hemos comentado esta noche, la verdad. sí. Yo decía, yo te preguntaba si es que pudiéramos hacer un tipo de comparativa con algunos temas, por ejemplo, que se tratan en Halloween en la de 78 y la del 2018. Eh, por ejemplo, hay algunos temas en la del 2018 que no se tratan en la del 78 por una cuestión lógica, por una cuestión de construcción de la historia, eh, que es, por ejemplo, el tema del trauma, el tema de la paranoia, que también tiene Laurie, que tiene muchísima paranoia, porque Claro, está ahí, pero atrincherada, digamos, y sale muy poquito, y cada vez que sale como que va a decir locuras, que al final no resultaron ser locuras, pero para toda la gente que escuchaba a Lori hablar, estaba totalmente cegada, obsesionada, ahí como caballito, ¿no? Pensando solamente en Myers, en Myers, en Myers, y que algún día va a volver, va a salir. Entonces, esos temas de la paranoia y también como de ella misma volverse una especie como de monstruo, ¿no? O sea, que era lo que dijeron uno de los periodistas, ¿no? Así como cuando uno mira el abismo, hay que tener cuidado con que el abismo como que te consuma, ¿no? Una frase claro, también, o que el abismo te mire a ti, ¿cachai? Una frase de Nietzsche. Entonces, eh, hay que tener cuidado con volverse también uno un monstruo, ¿no? claro, Ahora, en el caso de Laurie, claro, no resultó ser así, porque de verdad resultó ser la heroína de todo esto. Y también es interesante, por ejemplo, el tema de los villanos, ¿no? Porque Halloween, o sea, no solamente en Halloween, sino que los villanos en general del slasher, hay algo curioso ahí, porque los protagonistas son los asesinos acá. Siempre van a ser los mm, asesinos los protagonistas. O sea, no es básicamente el héroe el que lleva la batuta en las películas de slasher, excepto quizás en Halloween, porque Laurie es la que toma el papel y como te decía anteriormente, hay una diferencia porque nos encariñamos con Laurie, está hecho para eso. Porque aparte que, como te mencionaba, lo del sexo, lo de las drogas, lo de vuelvo enseguida, todas esas cositas, Lori, por ejemplo, al principio demostró ser una tipa súper avispada. Cuando estaba en la sala de clase y la profesora le pregunta algo, y ella estaba mirando para afuera viendo a Myers, no tuvo ningún problema en contestarlo. O sea, la tipa es seca, ¿no? mm, Pero es santurrona en comparación con sus amistades. ¿Mm? Sus amistades eran mucho más loquillas, ¿ah? Y ella era muy santurrona y al final hay un contraste entre la Lori del 78 con la de 40 años después. O sea, la claro, 40 años después es una tipa badass, ¿ah? Badass a toda sí, regla. ¿Ah? Nada que ver como era antes, ¿no? O sea, que también ahí está el paralelismo con Linda Hamilton, ¿no? Que al principio también en Terminator 1 era una niña muy santurrona y después se transformó en una tipa badass. Entonces ahí hay también un jueguito yo diría que de homenaje, ¿ah? Porque es bastante evidente esa clave, digamos. También se mencionaba harto algunos aspectos del slasher en general, como por ejemplo
la misoginia. ¿Ah? Porque siempre hay mujeres que siempre salen muy asesinadas, muy asesinadas, muy lastimadas, quiero decir. O sea, como Claro, que sí. le dan mucho al tema. O la Final Girls, la chiquilla final con la cual, o sea, casi nunca es un hombre. Yo no recuerdo que haya sido un hombre como Muy el pocas veces un hombre tipo perseguido, ¿cachai? No, casi siempre son mujeres. Ahora, yo no Evil lo veo Dead, desde un tal punto de vez, vista. un, ¿Ah? un- un ejemplo, Evil Dead puede ser un ejemplo de alguien, de una Wilder, claro, película ahí tenemos a Ash, ¿no? Ahí de tenemos horror a con, Ash. con un Sí, protagonista masculino que es el que se tiene que enfrentar a todo, pero, pero Evil Dead ni siquiera como que entra en estos términos. Entonces, como que claro, casi claro, porque siempre no es un el slasher. slasher va como ligado a esto de las Final Girls y todo eso. Claro, Y siempre es bueno, un personaje masculino con uno eso, femenino que va ahí claro. dando caña, ¿no? Ahora, de eso de misoginia yo creo que no tiene nada, simplemente la historia es así nomás, o sea, se trata de un tipo que persigue mujeres, no por eso está haciendo apología de eso, no está diciendo hay que hacer eso, No, 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 no. no, que hay algunos y algunas empiezan a verse ofendidos por este tipo de O sea, contenidos, entonces, sabemos que ese tipo de temas son delicados y sabemos sí. que muchas personas son sensibles a eso y que, bueno, hay muchas opiniones que son bastante Sí. Ah, chispeantes al respecto. una cosa que hay que aclarar de este programa y de todos. Cada uno de aquí es responsable de lo que dice, ¿ah? Por si acaso. No, Ah, yo pero me por hago cargo de lo que yo supuesto, digo, nada más. ¿Ah? Por si yo digo pero alguna por cosa supuesto. que al público no le siente muy bien, nada que ver Pancho acá. Entonces, él es responsable de lo suyo, yo de lo mío. ¿Ah? Sí, por Por si acaso. supuesto, Por si por alguna supuesto. vez. Aquí nos hacemos responsables de las palabras que decimos, por supuesto. Em, entonces, claro, yo sé que sabemos que las temáticas son delicadas, pero yo concuerdo, yo concuerdo. Es así como están realizadas la historia y es así como, igual es parte del ADN de todo esto. Y claramente no hay ningún tipo de apología en estas películas, pues si es todo lo contrario. ¿Cuál va a ser la apología de una película que es de terror, que está destinada a hacerte pasar un rato horrible y que claramente está Sí, presentando situaciones que son perturbadoras, desagradables? O sea, es lo contrario, exactamente lo contrario exactamente. Sí, a la reacción que exactamente. están diciendo. Así que, no, Sí. para nada, para nada. Pero bueno, siempre salen ese tipo de comentarios y por aquí y por allá. Yo me acuerdo que, bueno, Halloween es una saga que tiene mucha historia. O sea, una saga que empezó en el 78, pero durante muchos años se estuvieron sacando secuelas, 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 secuelas. Laurie solamente aparece en la 2 en la segunda parte. Después Laurie se pierde y creo que aparece en la séptima película que se llama Halloween 20 años después, Mm, o H20, que también se le conocía, donde vuelve a aparecer el tema de Lori. Y ahora a este también se le conoce como H40, ¿no? Porque pasaron 40 años, le ponen H40, Halloween 40. Eh, pero claro, o sea, es una saga completamente interminable porque hasta el día de hoy todavía siguen saliendo películas de Halloween. O sea, imagínate el peso que tiene la franquicia para poder haber tenido, o sea, para que todavía estemos haciendo, por ejemplo, ahora un programa en el año 2023 haciendo un programa de Halloween. O sea, hablando de una película que claro, ya tiene más de 40 años. y realmente Eh, icónica. sí. Bueno, también hay otras icónicas, o sea, también está Viernes 13, que en mi tiempo se conocía como Martes 13, ¿ah? Porque Sí, hacían el cambio de viernes por martes. Aquí en Martes 13 es el de la mala suerte, no el viernes. claro. ¿Ah? Pero ya después se quedó como Viernes 13 nomás, después ya de mucho tiempo. Y las de Freddy Krueger, yo creo que también son muy buenas. ¿Eh? Yo creo que Freddy Krueger está un poquito infravalorado, porque yo Sí, creo que hizo un cambio. ¿Ah? Yo creo que llevó el terreno a los sueños, que era algo, digamos, novedoso, muy novedoso, mm, y no ocupa máscara, sino que su propia cara es una cara quemada. El traje también es un traje de jardinero con un guante como de podar, con esto, como con tijerita o con cositas, con uñas largas, digámoslo así. claro. Entonces, yo creo que tiene una iconografía bastante original. ¿Ah? A mí me gusta bastante el tema Sí. de Freddy. Bueno, no es el tema ahora de Freddy, pero bueno, está todo ligado porque son películas de slasher, ¿no? Y todas beben también de Halloween. De Freddy yo creo que la mejor es la 3, ¿ah? Que es donde se explora como el pasado Mira, yo ahí yo no me de Freddy. metería porque no me he puesto a visionar la saga de Pesadilla en la calle Elm.
como me gustaría. Yo me he quedado casi siempre en la original, la primera, por supuesto. Y por ahí también vi como este remake, ¿no? Que hubo en el 2010, creo que fue, que era como producido por Michael Bay. Y, bueno, Ya, no, yo no lo he visto, no lo he visto. no, yo No lo he me he quedado visto, simplemente en eso, entonces no me tal gustó vez... lo, lo poco que vi, digamos, Sí, se veía claro. como muy... no, no. Sí, no, yo por eso mismo no, tal vez no me metería en una conversación de Pesadilla en la calle Helm, por cuál sería la mejor, aunque igual nosotros podemos decir que da para otro programa, ¿eh? Yo creo que da como para que otro programa sea con temática de Freddy Krueger, porque es otro personaje icónico, legendario, Sí, que dicho sea de paso me encanta como premisa también, me encanta la idea. Me parece un asesino, bueno, nuevamente, o sea, memorable, icónico, legendario, me parece increíble. Entonces yo creo que tal vez otro programa podría tratarse de Freddy Krueger, de toda la saga, de cómo se fue transformando, de cuál es la mejor. em, Porque también da para charla. Y también tiene una especie sí, de remake. O sea, yo sé que Halloween 2018 no es remake exactamente, pero igual digamos que es una época contemporánea que trae de regreso a un nuevo, a un personaje, perdón, que es icónico de los años 70 80 claro. y lo vuelve a establecer. Así que Mm. yo creo que da para otro programa ese tema de Freddy Krueger. ¿Eh? Sí, sí, pues es interesante igual porque cómo uno escapa no quedándose dormido, o sea, es difícil. Es que la idea es maravillosa, a mí me Sí, encanta la la idea es idea. muy buena, ¿eh? La idea Sí, es muy buena y yo creo que está como un poquito infravalorada porque siempre se menciona mucho Halloween, Halloween y Freddy queda como que son las copias o los remanentes. Y yo creo que no, ¿ah? Yo creo que tiene una personalidad muy potente Wes Craven. No creo que sea la mejor película de Wes Craven, pero sí es de las más icónicas yo diría que la más icónica del director. O sea, Freddy mm, es potente, digamos, a nivel iconográfico. Eh, sí, ¿no? Todo el mundo puede reconocer a Freddy Krueger, es como lo que pasa claro, con personajes de acción como tal vez Rambo o tal vez un Rocky Balboa en términos de deporte. O sea, ese nivel son tan memorables, causan claro. tanto hito dentro de un género o dentro del cine en general, que después tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿conoce a Freddy Krueger? Y es imposible que que te digan que no. O sea, el nombre como conocimiento popular queda tan potente, ¿no? En la historia, así como en el público convencional, que a mí me parece importantísimo. Es casi imposible que alguien no conozca a Freddy Krueger o al menos que Mm. no sepa reconocer de dónde viene o quién es o lo que sea. No, son de esos personajes que calan muy hondo. Sí, yo diría que más que Jason, ¿ah? En cuanto Sí, a que la gente lo pueda reconocer por nombre. sí, Sí, porque sí, Jason también es como un nombre más común. Así como Jason, sí, el Jason, mi vecino de acá. ¿No? claro, hay Pero muchos Jason. Freddy Krueger, ¿quién se va a llamar Freddy O sea, Krueger? Jason Bourne. O sea, Jason Bourne lo tenemos en Jorge, la acción, por ejemplo. Pero Freddy Krueger, no, Freddy Krueger no, pues, ahí sí que tiene un nombre crudo, gran ¿ah? Freddy Krueger, nada más. Sí, A un inigualable, a un personaje memorable. sí. Yo Así diría que es es, uno de los personajes importantes dentro del slasher. así es. ¿Alguna cosilla más a ver qué podamos decir? Bueno, alguna cosa más. Mira, Tal vez decir que tú en un punto dijiste que David Gordon Green había ya hecho comedias y cosas por el estilo. mm, Y algo que no comenté de Halloween 2018 es que también tiene comedia en algunos momentos. Tiene como frases que son lanzadas. Algunos personajes lanzan algunas frases y todo eso. Que yo te voy a ser sincero, cuando la vi por primera vez en el cine, igual me pareció un poquitito raro que algunos personajes lanzaran algunos comentarios que se sentía como claramente intencionado para hacer un poco de comedia, tal vez no tan evidente, pero igualmente eran comentarios un poco como obvio. sarcásticos de ciertos personajes, y la verdad es que no sé si eso me convenció tanto al 100% cuando la vi por primera vez. eh, ya ahora en el presente, ya habiendo pasado varios años desde esa Halloween, tal vez acepto de mejor forma esos intentos breves como de comedia, esos chispazos, pero en general me parece que tal vez en esos momentos es donde el factor David Gordon Green de su época de comedia se notaba brevemente. O sea, tampoco estoy diciendo que quiso transformar Halloween a comedia porque no fue el caso. No, 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 no. Pero hubieron momentitos pequeñitos donde habían como algunos chispazos, algunos diálogos que querían ser algo un poco más,
más picarones, ¿ah? Mm. Bueno, leí algunos comentarios que iban un poco en contra de eso. Yo al principio como que me pareció un poco extraño ver ese tipo de comentarios en una película como Halloween, pero bueno, en general creo que es más curioso, más curioso que negativo eso de algunos diálogos, ¿no? Que intentan ser medios comédicos. Pero fuera de eso, creo que yo ya he dicho todo lo importante de ambas películas. ¿Ah? Una obra maestra, clásico, indispensable, y bueno, la otra una gran secuela con un suspenso genial, con una continuidad también maravillosa, con todo lo que hace con Laurie Strode. Me encantaría que solo existieran estas dos y nada más, sinceramente. Sí, yo creo que habría quedado muy bien ahí, muy bien cerradito todo, Sí, en lo más alto. Haber traído a Michael Myers de vuelta, qué genial, después de tantos años. Bueno, está la de Rob Zombie ahí entre medio, pero igual fueron hartos años. O sea, y pues sí. Rob Zombie fue del 2006, entonces igual me han pasado ya un tiempo considerable. Y mira, yo creo que la 2, la película 2, Halloween 2, era buena, o sea, que podrían haberla dejado, incluso podría haber sido continuación de la segunda, ¿eh? Pero Ya. quisieron, digamos, eliminar todo. eh, no sé por qué, quizás, mira, a mí me hubiera gustado, yo no sé si Debra Hill seguirá viva o no, porque en realidad no he revisado, que ella es No, yo la tampoco he guionista y revisado. productora que también estuvo en la 2, que podría haber vuelto, ¿ah? Así como ayuda de guión. Me hubiera parecido interesante si es que todavía está activa. Yo creo que viva tiene que ser. Acabo de confirmar y no está con nosotros, Ah, qué lamentablemente. lástima. Mira. Bueno, Falleció el 7 de marzo del 2005 a los 54 años. mira, 2005, muy jovencita, ¿eh? 54 años, ¿no? Sí, aquí, según lo que dice aquí, dice cáncer. El desgraciado de siempre. Ah, el que mata Sabemos, más que Michael Myers. el que mata más que Michael Myers, sí. No, es Sí. una peste terrible, la verdad, el cáncer, lo peor. Bueno, a modo de curiosidad, ya como para ir cerrando, creo, a no Ujú. ser que haya alguna cosilla más que. Mira, aparecía la cosa cuando estaban viendo la película y aparecía otra escena donde también estaban viendo una película y esa película que aparecía era una película de cine clásico también de los 50. Me imagino porque Carpenter es es fanático de todo ese tipo de cine, que es El Claro. Planeta Prohibido, que aquí la tengo también en VHS, El Planeta Uf. Prohibido, cuando salían en unas navecitas en la... Si queréis revisáis de nuevo la película y veis esa imagen ahí, mira, es esta película, Ya. donde aparece ahí Leslie Nielsen en uno de sus primeros Ah, papeles, si no es el primero, porque no estoy seguro, tendría que revisar, pero aquí tremendo. está, mira, la verdad es que aquí está muy joven, pero se ve viejo igual, ¿ah? Como que nació viejo Leslie Nielsen. Sí, sí, como que tiene algo en su ADN, algo en su genética. Oye, esta película es muy buena, yo creo que por algo Carpenter la puso ahí como que el niño estaba mirándola, es muy, muy buena, tiene muchos aspectos psicológicos y todo, ¿no? De ciencia ficción, lógicamente. Y me gustaría hacer unas recomendaciones de algunos slasher que me parecen interesantes. Una vez Tarantino, yo no sé dónde lo leí, pero por ahí lo leí, una vez Ujú. Tarantino dijo que su película favorita de slasher era My Bloody Valentine, Ah, o El Sangriento Valentín, San Valentín o algo así, ¿no? Que transcurre en la época de San Valentín, y ahí aparece un minero con una picota. Después hizo un remake de esa película, el remake sí, no lo he visto, solamente he visto la original. Eh, Muy buena, muy buena. Y tiene una banda sonora que fue creada especialmente para la película, una canción, un tema musical, que está por ahí en YouTube. Yo lo he escuchado y está bastante bueno, ¿eh? Bastante interesante. La balada de. Ay, no me acuerdo cómo se llama. La balada del tipo de Harry, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. O sea, el malo, digamos, de la película. Mejor no lo digo porque creo que podría ser un spoiler si digo el sí, nombre. mejor, sí, mejor dejarse los Podría detalles de la historia. no, entonces, claro, esa película, ¿ah? Esa película la recomendaría. También recomendaría esta otra que se llama Campamento de Verano. Tiene un final, uff, que muy potente. Es muy recordada por ese final. Y Curtains también me parece interesante. Y otra película, Hotel del Infierno también, que son como menos conocidas de Slasher, ¿no? Seguramente para los cinéfilos y fanáticos del Slasher seguramente las conocerán, pero yo digo para la gente que quizás esté ahí descubriendo, metiéndose en el género, le pueden parecer títulos
más que dignos y más que interesantes y buenos. Yo diría que son buenos productos, ¿ah? Buenos productos. Ya. Aunque esta del campamento de verano, las actuaciones son muy malas y está Uf. muy mal grabada, pero es que el final te arregla todo. Igual es como parte del ADN de este tipo de películas, un poco cine B, ¿no? Tener Sí, pues esto es muy actuaciones que no son cine, muy muy cine. buenas, Sí, o de sí. repente la misma producción no es muy buena. Así que yo creo que si uno se mentaliza de lo que está viendo, va a estar perfecto. Ah, no va a haber ningún problema. Sí, no, hay que comprar nomás, Sí, po. tomarse una cervecita, ahí no sé, cada uno hace lo que quiere ahí mientras ve la película y disfrutar la película así como es nomás, una película típica Exacto. para verlas entre amigos en una cabaña alejada, Sí, por supuesto. esperando a que alguien aparezca también, ¿no? O sea, O sea, este tipo de películas, verlas en una cabaña en medio del bosque debe ser fantástico. O sea, yo creo que debe claro, ser la claro, mejor forma de crear atmósfera para ver estas películas. O sí. sea, Y el que va a totalmente. buscar la cerveza, ojo, cuidado, ¿ah? Voy a Claro, el buscar que una sale de la cervecita, cabaña, uy, 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 uy. el que dice vuelvo en un minuto, no, Sí, pero desaparece por completo. Así que yo creo que esa es claro, la mejor atmósfera para ver este tipo de películas que se recomendaron, la verdad. sí. Bueno, creo que estaríamos o no. ¿Estaríamos? Yo creo que hemos ¿Estaríamos dicho ya listos? bastante de ambas películas. Creo que comentamos, repasamos todos los aspectos. También cualquier tipo de anécdota, referencia de las películas. John Carpenter, por supuesto, la importancia. También repasamos brevemente lo que fueron las otras secuelas, ¿no? Halloween Kills, Halloween Ends. Repasamos algunas decisiones narrativas. Yo creo que quedó todo clarísimo. Carpenter. ¿Será el mejor director de terror de la historia? Uf, yo creo que ese título, así como lo dijiste, da para otro programa completo, la verdad. Porque su Director, filmografía, director, o sea, porque El Resplandor es una película de Kubrick. El Exorcista es una película de William Friedkin, sí. igual que La Profecía de Richard Donner, pero es Mm. una película, pero un director de terror, o sea, que se dedique a eso, Uf. no sé, habría No, que, habría que John revisarlo Carpenter tiene, y tiene una filmografía de esas que uno no solo respeta, sino que venera. Así que no es cualquier director, no es cualquier presencia. Yo creo que se podría hacer ahí como un revisionado de su filmografía y tal vez podríamos llegar a una respuesta, ¿ah? Pero eso necesita más tiempo. Así que lo dejamos planteado, ¿ah? Buena pregunta. buena, buena, buena. Ya, pues, nos vemos entonces. Muy buenas noches Así para mi es. amigo Pancho, para todos nuestros auditores, o ¿cómo se, no se dice auditores, se dice espectadores, no sé, Espectadores, claro. Gente que nos ve en videntes, YouTube, no, sí. videntes como que ven el futuro. Claro, no, mejor espectadores. Dejarlo en espectadores, sí. Ya, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chau, chau. Nos vemos. Chao.